Buenos días. Muchas gracias por venir a esta sesión. Tenemos hoy a Alejandro Santos Mayos, que viene de Estados Unidos, del Laboratory for Brain Body Behavior de la Universidad Florida en Estados Unidos. Y bueno, muchos conocéis a Alejandro, pero voy a presentarlo un poco muy rápido. Ha hecho su doctorado aquí en la Complutense sobre procesos emocionales y procesamiento de miedo y aprendizaje de miedo, pero también tiene un enfoque muy de computacional, es decir, crear modelos, crear métodos para mejor predecir señales cerebrales y cómo se ajustan los modelos. Y hoy Alejandro nos va a presentar una cosa súper interesante sobre inteligencia artificial y análisis de datos del IEG. Y bueno, no voy a decir mucho más. Voy a dar la palabra a Alejandro y espero que vais a disfrutar la charla. Vale. Un aplauso para él. Bueno, pues muchísimas gracias, Estefan, como siempre. Bueno, para mí es un placer, como siempre, venir aquí, porque esto es el alma mater, esto es casa. Y un poco la idea de esta charla, igual que fue el año pasado, es traer un poco lo que estamos haciendo en mi laboratorio de allí, sobre todo la parte más, digamos, como más de avance, cosas que estamos como avanzando más a nivel de metodología, intentarlas traer a modo de intentar implementar también aquí nuevas cosas e intentar por lo menos mostrar nuevas cosas que podemos empezar a hacer en nuestro campo. Hoy voy a hablar un poquito sobre Deep Learning, sobre todo un poco desmitificar y ver un poco cómo funciona todo esto. Luego así os voy a explicar el modelo del que quiero hablar hoy, cómo lo hemos testado, la parte de Cloud Platform, que creo que es una parte bastante interesante, y luego ya finalmente unas conclusiones. Esto me gustaría que fuera súper dinámico, o sea, esto no es una charla en la que yo voy a estar aquí hablando por hablar. Me encantaría que hicieras preguntas, o sea, que fuéramos hablando pues como el año pasado, ¿vale? O sea, al final esto no quiero que sea solo un monólogo. También, si alguien tiene preguntas por internet, que las vaya haciendo. Nuestro querido Ricardo va a estar pendiente de las preguntas, o sea que en cualquier momento me vais diciendo. Vale, pues la IA. La IA es una cosa que todo el mundo habéis oído hablar, sobre todo últimamente desde ChatGPT estamos todo el mundo súper metidos en todo esto. La IA, como sabéis, hay muchísimos campos, subcampos, muchísimas formas y muchísimas cosas que en general se pueden hacer. Pero en general hoy a mí me gustaría hablar más de Machine Learning y en concreto de Deep Learning, ¿vale? De hecho, si os acordáis, el año pasado, cuando hablábamos de Machine Learning, hablábamos más de Supervised Learning, que son classifiers y este tipo de cosas, ¿vale? Hoy vamos a hablar un poco más de Deep Learning. Vale, ¿Deep Learning qué es? En verdad, Deep Learning es una red neuronal, pero con muchas capas. En vez de tener solamente una capa en medio, vamos a tener varias capas. ¿Qué es lo que conseguimos? Conseguimos como un refinamiento, en una forma así más gruesa de decirlo, es como estrujar más los datos para comprender mejor cuáles son las relaciones entre las cosas. Es decir, cómo las relaciones entre lo que entra pueden explicar esto. Estás compartiendo el PowerPoint sobre la ventana. Es una ventana de PowerPoint general. Vale. ¿Me puedes...? O sea, ¿y cómo cambio entonces la pantalla? Puse compartir la presentación, que es esta. Ahora sí. Vale, perfecto, gracias. Espera un segundo. Gracias, Jesús. ¿Ahí pasa? Sí. Vale. Bueno, disculpad mucho, o sea, disculpad todas las cosas técnicas, como siempre, que siempre nos pasan en última hora. Vale, pues entonces tenemos más capas. Entonces, vamos a empezar entendiendo bien la parte de linealidad. ¿Todos los de aquí entendéis lo que significa linealidad? Más o menos. Vale, hay alguno que no lo entiende del todo. Imaginaos que tenemos un input, ¿vale?
tenemos una X y tenemos una Y. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la altura de una persona y queremos predecir el peso, nosotros sabemos que hay una relación lineal, entonces multiplicamos por una W y obtenemos la Y. Vale, esto en verdad es el modelo lineal general, el GLM es esto. En vez de tener un univariate, de hecho el año pasado, ¿os acordáis de que la charla del año pasado fue sobre multivariate análisis? Esto se llama multivariate porque hay más de una variable X. Si solamente tuviéramos solamente una X, sería univariate. Si nosotros ajustamos, por ejemplo, una red de student, es un modelo lineal univariado, ¿vale? Bien. ¿Esto de aquí creéis que va a tener más capacidad de predecir que esto? ¿Sí? Pudiera ser, ¿no? Vale. Si nosotros refinamos y integramos esto, en verdad, esta W se multiplica aquí, se multiplica aquí. Si sumamos esta parte con esta parte, al final, la predicción del modelo va a ser exactamente la misma que esta. Es decir, por meter más capas sin más, no estamos ganando nada, ¿vale? La idea es de que tenemos que hacer las cosas bien, meter funciones de activación, ¿vale? No consiste en simplemente meter más capas, hay que meter más capas, pero con funciones de activación. Estas funciones de activación, que son como estas de aquí, lo que nos dicen es, por ejemplo, tenemos ¿cuántos emails me ha llegado esta mañana? ¿Cuántas ganas tengo de trabajar y qué día de la semana es? Yo, en función de esos tres parámetros, podría saber, al final, cuántas horas voy a trabajar hoy. ¿Sí? Es un lunes, me han llegado muchos mails, tengo pocas ganas, pues igual voy a trabajar poco. Pero igual es un miércoles y trabajamos más, ¿no? ¿Qué pasa si es un domingo? Un modelo lineal general nos diría que vamos a trabajar 0,7 horas. Es decir, que vamos a trabajar poquito, cuando en verdad no vamos a trabajar porque es domingo. Es decir, existe una no linealidad en la que, dependiendo de qué casos, por ejemplo, los domingos o los sábados están aquí y otros días de la semana sí que tienen peso. ¿Me explico entonces cómo es lo de romper la linealidad y por qué las redes neuronales rompen la linealidad? No es porque metas capas, es una cuestión de utilizar funciones de activación. Vale. Cuantas más funciones de activación y más capas metamos, pues mayor capacidad del modelo. Por ejemplo, en este caso, si nos fijamos, tenemos 2 inputs, tenemos 3 outputs, pero aquí llegamos a tener 3, 4, 5 neuronas. Es decir, es expansiva. Si la red neuronal es expansiva, va a absorber más información, va a entender mejor los datos, ¿vale? Al expandirlo, es como que le damos más herramientas a la red para que sea más precisa. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy es autoencoders, justo lo contrario. Veremos a continuación. Y antes de empezar y meternos ya directamente con el modelo que vamos a hablar hoy, por último, quería hablar, por lo menos mencionar cómo son las capas convolucionales. Las capas convolucionales, ¿estáis familiares con ellas? Vale, las capas convolucionales son matrices, por ejemplo, RGB en el caso de una imagen, en las que nosotros vamos a coger esta pieza de aquí, vamos a multiplicarla por estos valores y multiplicarla por estos pesos son pesos, y nosotros vamos a coger el valor de la suma de todo esto y lo vamos a colocar aquí. Luego vamos a girar uno más aquí y vamos a ir moviendo ese kernel más, ¿vale? Es decir, al final es una red neuronal, si os dais cuenta, estamos haciendo lo mismo que una red neuronal, también hay activación, funciones de activación, pero lo interesante de las redes convolucionales es que tenemos la capacidad de coger información de cosas anexas. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una matriz de datos que muchas veces representar de esta forma, en la que tenemos un segundo de datos, imaginaos que aquí ha venido el trigger y tenemos datos con canales, 129 o 306 canales, nosotros podemos aplicar una capa convolucional en la que se va a analizar, por ejemplo, en este caso de aquí, toda esta información. Es decir, no solamente estamos interesados en la información de aquí, sino en la información de los canales de alrededor y de los tiempos posteriores y anteriores, ¿vale? Estamos obteniendo una información mucho más precisa del espacio-tiempo, ¿vale? ¿Sí?
De momento bien, ¿no? Vale. Pues hoy lo que me gustaría presentaros es un modelo Cross-Domain Conditioning Variational Autoencoder. Suena largo. Vamos a irlo dividiendo poco a poco, ¿vale? Vamos a empezar al principio de todo con autoencoders, ¿vale? Basado en lo que ya hemos estado explicando de cómo es una red neuronal. Una red neuronal, tenemos una capa de entrada, neuronas, y una capa de salida, neuronas también. ¿Qué es lo interesante de este tipo de arquitecturas? Este tipo de arquitecturas son llamadas autoencoders porque lo que van a hacer es coger toda la información que tenemos al principio, la va a codificar en un encoder, va a hacer una representación latente, es decir, va a coger las representaciones abstractas más importantes que definen esa información que está entrando, la va a comprimir en un bottleneck, en un cuello de botella, y en este cuello de botella lo que vamos a hacer luego es, a partir de aquí, volver a recomponer toda la información. ¿Cómo entrenamos un autoencoder? Un autoencoder lo entrenamos de la forma más sencilla. Si os fijáis, tenemos X en la entrada, pero volvemos a tener X' en la salida. Es decir, volvemos a coger la misma información que ya tenemos y la volvemos a meter otra vez de nuevo en la parte de salida. Es decir, lo que estamos haciendo es colapsar todos los datos, en este caso, por ejemplo, a 3 neuronas. O, en muchos casos, puedes coger dimensiones de imágenes o vídeos con muchísimas neuronas, con muchísima información y reducirlas a espacios de, por ejemplo, 120 neuronas. ¿Os suena el PCA? Principal Component Analysis. El Principal Component Analysis, si al final lo desgranamos un poco, muy a grandes rasgos, pues, parece que no lo voy a tomar. Sí, no. Voy a intentar hacer un pequeñito para que ocupe menos. Un PCA, al final, a grandes rasgos, insisto, lo que hace es, tenemos una matriz de correlaciones en la que tenemos varias variables de x1 a xn y vamos a coger correlaciones entre esas variables y luego vamos a sacar los componentes principales que, los autovalores que describirían esta matriz. A grandes rasgos es eso, o sea, no va a entrar en la parte más matemática. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto, toda esta matriz de correlaciones se basa en correlaciones lineales. ¿Qué es lo que pasa con las correlaciones lineales? El otro día veía una figura muy chula en la que teníamos estos puntos. Una correlación lineal sería esto. Y nosotros podemos tener, por ejemplo, una RO de 0,7. Y una RO de 0,7 está muy bien. Es una RO que ojalá la viéramos en neurociencia con frecuencia. Sin embargo, no es lo que verdaderamente se ajusta a los datos. Lo que verdaderamente se ajusta a los datos es una línea no recta. Cuando escuchéis lo de no lineal, no es que no sea una línea, sigue siendo una línea, pero es que no es recta, que siguiera esta forma. Esta línea tendría una RO, obviamente no son ROs porque no son correlaciones, pero sería una correlación de 0,99. Sería un ajuste casi perfecto. ¿Cómo podemos llegar a obtener estos ajustes perfectos? Con funciones de activación, con redes neuronales, con varias capas que puedan absorber esa información. Entonces, volvemos aquí. Esta matriz de correlaciones la habíamos creado con correlaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que ya de base las correlaciones vamos a perder mucha información. Va a haber mucho error porque es un modelo lineal. Entonces, lo que estamos haciendo con un autoencoder es aprovechar lo mejor de una red no lineal y con esa no linealidad crear la relación entre las variables. Cuando ya tenemos la relación entre las variables, vamos a obligarlas porque en un PCA podemos tener hasta n-1 componentes. En este caso, nosotros vamos a seleccionar cuántos queremos. Por ejemplo, en este caso, 3. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo para que lo veamos un poquito más en detalle. Por ejemplo, imaginaos que vamos a meter datos que han sido, números que han sido escritos a mano en un lado y en otro lado de la red neuronal. Lo que vamos a conseguir es que al ponerlo en una pequeña fracción de, por ejemplo, 10 neuronas, o por ejemplo, 2 neuronas, vamos a comprimir toda la información. Imaginaos que lo ponemos en 2 neuronas, ¿vale? Si lo pusiéramos en 2 neuronas, estos serían los valores de una neurona y estos serían los valores de otra neurona.
como podemos ver aquí, cada vez que yo meta un número escrito a mano, incluso si ahora os pido que escribáis un número metido a mano, ese número, basado en la información, en la información latente de cómo está construido ese número, va a estar en un punto de por aquí. Y ese punto, dependiendo por dónde caiga, va a ser un número u otro. Dime. ¿Qué significa meter la información en una neurona? ¿Perdón? ¿Qué significa meter la información en una neurona? Vale, eso, gracias por señalarme lo impreciso que hablo. Sí, eso es fallo mío. O sea, no metemos nada en ninguna neurona. A lo que me refiero es cuando estamos entrenando, Sí. entrenamos el modelo y una vez que ya lo tenemos, hacemos un forward de estos datos. Es decir, cogemos un número, me das un número que hayas escrito a mano, vamos a hacer un forward y lo que vamos a hacer es, en estas dos neuronas, ver cuál sería el valor de esas dos neuronas. ¿Vale? Es decir, yo meto tu número, voy multiplicando todas las capas populacionales o capas que sea, y cuando lleguemos aquí vamos a tener dos números, son dos neuronas, ¿vale? Y cada neurona va a tener el producto de todo lo demás. ¿Sí? ¿Me sigues, Blanca? Vale. Aquí tenemos dos neuronas, ¿vale? Que son esta y esta. Cuando nosotros vamos multiplicando los pesos de la entrada, llega un momento en el que esa neurona va a tener un valor. Ese valor puede ser, por ejemplo, desde 4 a menos 4. Entonces, en la representación entre esa neurona y la otra neurona, nosotros podemos ver a qué número se refiere. ¿Mejor? ¿Cómo se hace, como en el autoencoder, cómo haces el proceso de validación? O sea, ¿cómo comparas la salida de la entrada? Porque me imagino que esto será un proceso iterativo en el que tienes que ir generando autoencoders hasta que al final llegas a una salida que se parece mucho a lo de la entrada. O sea, ¿cómo es el proceso del feedback de comprobación? El entrenamiento se hace con los propios datos y al final es simple y llanamente un mean square error, o sea, entre la entrada y la salida. Cuanto más está reproduciendo la salida, o sea, cuanto más la salida reproduce la entrada, mejor es el índice. No va a ser perfecto, sobre todo, por ejemplo, si ponemos dos neuronas, le va a costar reproducirlo bien. Cuantas más capas, mejor es el ajuste. Y luego lo que sí que puedes hacer es, por ejemplo, coger un 20% de tus datos y testar cómo de fiable es que prediga qué número es o no. Entonces, sobre todo el objetivo, más que reproducir fielmente, lo que nos interesa es ver cómo se distribuyen los números. Esto es lo que más nos interesa. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos estos dos datos, por ejemplo, imaginaos que yo a estas dos neuronas de aquí, yo le doy este valor de neurona y este valor de neurona. Yo cuando tengo estos dos datos, yo puedo generar qué es lo que me va a dar. ¿Sí? Vale, esta sería la parte del decoder, la parte de generar. Nosotros podemos generar nuevos datos si nosotros sabemos a qué espacio latente nos referimos. ¿Sí? Vale. ¿Por qué quería traer todo esto y por qué consideraba que podía ser interesante? El otro día estuve en una job talk de un candidato a una plaza del departamento de neurociencia. Era un chico de neurobiología que venía de Princeton. Por supuesto, en Princeton tiene suficiente dinero como para él no entender lo que habían hecho con sus datos. Pero sí que habló de un modelo muy, muy interesante en el que están empezando a trabajar mucho en neurobiología, por ejemplo, con una rata en la que tiene que tomar una decisión de ir hacia la derecha o hacia la izquierda y tenían insertados MUA, tenían insertados electrodos dentro viendo la actividad de cada neurona. Si tú a mí me das la actividad de neuronas sueltas, yo no tengo ni idea de qué decisión va a tomar. Hay unas relaciones no lineales, unas relaciones entre las neuronas muy difíciles. Si hacemos un autoencoder en el que cogemos esa información y llegamos a extraer un pequeño espacio latente, ¿vale? Ese espacio latente nos puede dar información. En este caso, por ejemplo, este es el espacio latente, también lo podemos ver aquí. Esto es de otra forma hecho, pero bueno, al final es la misma idea del espacio latente. Lo que podemos ver es cómo si nosotros, o sea, si la actividad de las neuronas está en un punto u otro del espacio latente, va a significar que el ratón va a ir hacia un lado o hacia otro. Es decir, nosotros, gracias a ese autoencoder,
podemos crear una pequeña dimensión latente en la que podamos despejar todo el ruido y con esa información decir, vale, pues si se coloca por aquí el ratón va a hacer una cosa, si se coloca por aquí el ratón va a hacer otra cosa, etc. ¿Sí? Hasta ahora bien, ¿no? Vale, perfecto. Vale, y principalmente esta era la razón por la que quería traerlo. ¿Por qué quería hablar de autoencoders? Creo firmemente, bueno, Andreas, Kyle, mi supervisor y yo creemos firmemente que van a empezarse a utilizar autoencoders muchísimo en neurociencia, en electrofisiología. Quizás en Resting States empezaremos a ver autoencoders también tratando de analizar estas relaciones no lineales, tratando de entender todo esto. Por eso quería también traerlo y por eso hemos empezado a trabajar con datos de eje. Alejandro, te puedo preguntar, en el caso de la rata, la información en las variables latentes tiene información sobre la decisión que toma y sobre otras cosas, o especialmente sobre la decisión y qué hace que sea especialmente sobre la decisión. Toma información sobre el estado bioeléctrico de las neuronas durante los trials en los que ella tenía que tomar una decisión. Hay más información. Igual desde ese espacio latente puedes encontrar que una rata tiene más tendencia a avanzar en la otra, puedes encontrar que una rata tiene una enfermedad neuropsiquiátrica o no, puedes encontrar muchas cosas. Al final es la información que tú extraes desde la actividad bioeléctrica. Como estaba confinado a los trials, la mayor información va a ser con respecto a los procesos cognitivos que tengan que ver con esa decisión de un lado u otro. Pero efectivamente hay mucha más información. Siempre hay mucha más información, sí. Esa es muy buena pregunta, que no es un método que vaya únicamente a eso, sino que consigue extraer mucha más información. Entonces, Dime. tú coges la autoencoder, tú registras la actividad de las neuronas, de pocas neuronas. Entonces, tu autoencoder va a reproducir esta actividad. Tú haces un entrenamiento. Vale, en este caso el ratón se ha ido a la derecha. Correcto. Esa es Sí. la izquierda, correcto. Y a ver si la actividad que sale del autoencoder se ajusta bien a la actividad. No, en verdad, ya llegados a este punto, la verdad que es una lástima no poder borrar esto. Bueno, desde casa no sé si podréis llegar a ver mucho pantalla. Tenemos un autoencoder, vamos a hacer como si fuera un colador en el que aquí tenemos el bottleneck. Nosotros vamos a meter aquí los trials de electrofisiología y aquí otra vez los mismos. Vamos a entrenar de forma que esto reproduzca esto. Pero una vez que ya está entrenado, nos olvidamos de esto. Lo que verdaderamente nos importa, en este caso, es esta parte de aquí. Porque esta parte de aquí contiene la verdadera información, la verdadera representación electrofisiológica del comportamiento de esa neurona. Entonces, esta información de aquí, si por ejemplo yo le doy un trial en el que fue hacia la derecha, la información que hay aquí es como la pureza, es como destilar. Sí. ¿Cuál es la verdadera información pura? Vale, no obstante, tenemos un problema con este tipo de autoencoders, ¿vale? Este tipo de autoencoders genera un problema porque imaginaos que yo tengo datos aquí, luego aquí hay un salto, hasta que es discontinuo, vuelvo a tener datos aquí, hay otras que tienen menos espacio, es decir, el autoencoder, los valores que va a adquirir esta parte de aquí, van a ser valores que pueden ir, aquí igual puedes encontrar un valor de 3000 o igual puedes encontrar un valor de -5. No tiene escala, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que entonces nosotros no podemos reproducir y no podemos generar nuevas cosas. Cuando os decía antes de que con esto luego podemos generar nuevos datos, en verdad no sabemos lo que estamos generando, ¿vale? ¿Cómo lo podemos arreglar? Lo podemos arreglar gracias al Variational Autoencoder, ¿vale? Vamos poco a poco desgranando todo lo que es el modelo. El Variational Autoencoder arregla esto, es decir, nosotros en vez de codificar un ítem en todo el espacio latente que pueden estar en diferentes sitios, lo que vamos a hacer es forzar a ese ítem a seguir una distribución normal. Es decir, le voy a forzar a que este jersey esté aquí, pero es que un jersey en el que también tiene rayas, pero es negro y rojo, va a estar igual aquí. Otro que tiene otro color está aquí, pero por ejemplo aquí no va a haber un pantalón. ¿Me explico? Sin embargo, en un autoencoder normal, al lado de esto puede haber un pantalón y a continuación volver a ver otra camisa. ¿Me explico? O sea, es una forma muy abstracta y muy
macroescala de explicarlo. Vale, entonces, ¿cuál es el problema del autoencoder normal? No podemos generar nuevas muestras. Si yo sampleo un dato de aquí y le doy al decodificador un dato de aquí, yo no sé lo que va a salir de ahí. Podría salir hasta un lagarto amarillo, quién sabe. Entonces, lo que vamos a hacer es forzar al modelo. No me he traído las ecuaciones, ni vamos a hoy a hablar mucho de ecuaciones, pero el KL lo que hace es como decirle al modelo, vale, por un lado, está muy bien que me entrenes la red neuronal promocionando que recuperes la información lo más fidedigna posible a los dos lados del autoencode, pero al otro lado también lo que vamos a decirle aquí es, vale, esto de aquí lo vamos a llamar Z, porque van a coger valores Z. Entonces, le vamos a decir que estos valores de las neuronas de aquí no pueden ser menos de -5, por ejemplo, y no pueden ser más de 5. Le vamos a decir que los valores tendrían que tener una variable que siga una normal. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos aplicando KL, corrigiendo. También hay una segunda capa de neuronas que el sigma, para que cambiando el sigma podamos obtener que la Z sea así. ¿Y qué es lo que conseguimos? Al final de todo, y esto lo está cambiando. ¿Dónde está el...? ¿Dónde he dejado el pulsador? Sí. Bueno, gracias. Vale, no sé, esto es mágico. Vale, entonces, si nosotros solamente hacemos un autoencoder normal con el peso de reconstrucción, vamos a tener estas cosas raras. Por ejemplo, un número puede adquirir todo esto, pero otro número ser muy pequeñito. Si nosotros solo utilizamos la divergencia para forzarlo a que las neuronas del medio sigan una función normal, vamos a tener una cosa muy difusa. Sin embargo, si más o menos 50-50 tenemos la combinación de la medida de reconstrucción para ir entrenando la red y a la vez la vamos forzando a que reconstruya bien, pero que reconstruya con unos valores siguiendo una normal para que no adquiera unos valores muy raros, lo que vamos a obtener es esto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Como podéis ver, son valores que en el espacio latente son mucho más marcados, tienen un poco más cada uno su espacio, son espacios muy parecidos en cuanto a señal, o sea, son mucho más fáciles de localizar. ¿Cuál es la ventaja? Podemos generar nuevos datos. Es decir, en vez de dar aquí 3 datos completamente absurdos que no sabemos exactamente si puede ser un lagarto o puede ser una camisa, lo que vamos a hacer es aquí dar una serie de valores en puntuaciones Z que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, si nosotros cambiamos un poquito un valor u otro, vamos a estar cambiando una feature, una característica u otra. Imaginaos que hay 10 neuronas y una de las neuronas codifica el largo de la camisa o codifica el color que tiene la camisa. Si yo modifico en puntuaciones Z menos 0.5 zetas más hacia un lado u otro de esa neurona, igual el color va a cambiar hacia un lado u otro, pero nosotros sabemos en qué dirección va a ir. ¿Sí? Hasta aquí de momento bien, ¿no? Yo me había imaginado las neuronas que quedaban en el centro del autoencoder como neuronas que en realidad eran una fusión de diferentes informaciones, no como que fueran píxeles específicos. O sea, ¿es una reducción de la dimensionalidad o es una fusión de información que hay en esas neuronas? Fusión de información. Luego lo vamos a ver porque luego tengo una diapositiva precisamente que... Esa es una buenísima pregunta que nos hicimos, entonces dijimos, vale, ahora que tenemos ya el concept to brain y tal, vamos a cambiar un poco. Y tengo una diapositiva con eso. Vale, pues nada, ahora que ya podemos generar nuevos datos, ya entendemos cómo funciona un Variational Autoencoder, vamos a ir ya con el Concept to Brain Model. Para trabajar con este modelo, para crearlo, utilizamos 2 datasets. La primera dataset tiene 43 sujetos y la segunda 44. Bueno, en total son 88, 45 y 43, perdón. Tenemos una cantidad de 13.000 trials. No hace falta que os diga que sí. Cuantos más datos, siempre mejor. Siempre. No sé por qué os sorprendéis tanto. O sea, yo creo que si nos ponemos a ver epochs de resting states del laboratorio, hay más de 10.000. O sea, como siempre, necesitamos
o sea, no centenares, sino miles. O sea, menos de 3.000, 4.000 no deberíamos empezar a trabajar con estas cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha información para poder entender bien esas no linealidades, ¿vale? Cuantos más datos, siempre mejor. Llegados a este punto también quería enseñaros una pequeña cosa. Si nosotros marcamos este punto de aquí, si vemos este electrodo de aquí, el PZ, parietal, cuando vemos imágenes emocionales, tenemos aquí al doctor Moratti que sabe muchísimo más que yo de esto. Si vemos imágenes emocionales, por ejemplo, si son positivas, pleasant, agradables, el azul, o la roja, desagradables, la actividad va a ser superior, sobre todo en esta parte, en la parte del LPP, el Late Posterior Potential, va a ser superior que en el caso de la negra. La negra significa imágenes como una silla o imágenes que no tienen significado emocional. Pero si yo veo una imagen en la que están asesinando a alguien, hay un muerto o una escena erótica, nuestra actividad supera, ¿vale? ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque esta va a ser una forma en la que nosotros luego vamos a traquear, vamos a monitorizar si lo que estamos haciendo tiene sentido o no, ¿vale? Va a ser un poco como nuestro cross-check, ¿vale? Nosotros sabemos por literatura esto, ¿vale? Sí. Una pregunta con respecto a los epochs que hablabas antes. Claro, normalmente acabas con un montón, imagino que es porque tienes varias repeticiones del mismo sujeto, pero ¿lo que haces es perder luego totalmente la dimensión del sujeto o cada epoch luego lleva una etiqueta para poder diferenciar que viene de un lado o de otro? Depende de lo que necesites. O sea, por ejemplo, nosotros, a mí no me gusta nunca perder ningún tipo de etiqueta. O sea, tú mantienes siempre las etiquetas. De hecho, por ejemplo, luego puedes saber cómo, luego lo vamos a ver, cómo las imágenes que son positivas, no me gusta decir, o sea, no se dice positivas, sino agradables, pleasant, agradables, las emocionalmente agradables, vamos a ver cómo se comportan de un lado, las desagradables de otra forma, etcétera, ¿no? Nunca lo pierdes. Pero en concreto, para entrenar la red, nosotros no lo necesitamos. Porque nosotros vamos a meter un trial aquí, un trial aquí. ¿Vale? De hecho, vamos a meter los trials, como vamos a ver a continuación, en capas convolucionales. Las capas convolucionales que os comentaba al principio, nosotros tenemos aquí una capa convolucional, cogemos esta parte de electrofisiología, este eje, lo vamos a dibujar como si fuera, todos vosotros habréis hecho alguna vez un image scale, lo vamos a colocar, en vez de en líneas, lo vamos a colocar en una matriz cuadrada en la que hay cada canal y cada tiempo. Se lo vamos a dar como si fuera una imagen, ¿vale? Es verdad que en este caso no es una imagen RGB, no hay 3 canales, solamente hay un canal, pero es lo mismo que si le diéramos una foto. La vamos a dar aquí, vamos a comprimir a 256 neuronas, ¿vale? Y luego la vamos a descomprimir y lo vamos a intentar entrenar esto para que reproduzca esta parte, ¿sí? Vale, esto es, hasta aquí, de momento, nosotros no necesitamos saber de qué tipo de información es esto. Para entrenarlo, vamos a utilizar un 80% de esos trials, ¿no? Vale. Siguiente cosa, en nuestro cross-domain cosas, la siguiente cosa es conditioning. ¿Qué es conditioning? Conditioning significa que nosotros no solamente vamos a forzar a que sea un variational autoencoder, sino que le vamos a indicar, de hecho, este es un label, Alberto, le vamos a indicar una condición. Es decir, por ejemplo, imaginaos que nosotros tenemos aquí la información de los autobuses, le hacemos un autoencoder, un variational autoencoder con muy sigma y generamos otra vez la información aquí, ¿no? Vale. Por ejemplo, en este caso, si cuando nosotros lo estamos entrenando le decimos, oye, este es el sujeto, o esta es la persona, o este es la electricidad, o esto es una variable fija, y cuando vamos a decodificarlo, se lo volvemos a indicar, lo que le estamos diciendo es, oye, absorbe la información de esto, pero sabiendo estas dos cosas, ¿vale? Es como darle información a esto. Por ejemplo, en el caso de los números. Habíamos hecho un autoencoder con los números en el que íbamos a capturar la forma en la que estaban escritos los números con todos los números, ¿no? Vale, ahora imaginaos que cuando yo le doy aquí los números al autoencoder, abajo le digo, vale, esto va a ser un número 1, esto va a ser un número 2, esto es un número 3. Yo le digo cuál es el número. O sea, al final se lo estoy poniendo muy fácil. Esta parte de aquí va a codificar de qué número se trata. No, porque esa información ya se la vuelvo a dar aquí cuando voy a
a volver a generar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo he puesto aquí y aquí la información? Que lo que se va a codificar aquí van a ser otras características, pero no la condición de qué número se refiere. Es decir, por ejemplo, aquí, no sé por qué se me quedó cortada la imagen, pero yo he generado un autoencoder de números en el que les he ido diciendo si es un 1, si es un 2, si es un 3, ¿no? Entonces, este es el espacio latente general de cómo están escritos a mano. Si yo sampleo aquí un número y le digo que sea un 1, me va a generar un 1. Pero si me voy exactamente al mismo sitio y yo decodifico, pero diciéndole en este caso, oye, quiero que sea un 3, pero de este mismo espectro, me va a generar un 3. Entonces me diréis, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. Lo que estamos haciendo es que este 1 y este 3 van a tener la forma física, la forma de handwriting, o sea, la grafología va a ser la misma. ¿Me explico? Lo que le estoy diciendo es, vale, quiero que me generes este número, pero la grafología en concreto va a ser exactamente la misma en dos casos, ¿vale? Es decir, le estoy diciendo la condición de, yo te voy a decir la condición de lo que yo quiero que me reproduzcas, pero luego tú en el espacio latente dime de qué forma me los vas a reproducir. ¿Sí? Por ejemplo, últimamente habréis visto mucho estas redes neuronales de que tú le das una imagen tuya y te hace un retrato de Van Gogh, pero con ese estilo. Pues al final es un conditional autoencoder. Tú lo que estás diciendo es la condición, le das tu imagen, esa no va a cambiar, pero luego adquiere del espacio latente cuál es la forma de Van Gogh y te genera tu imagen, pero con ese estilo. ¿Sí? Vale. ¿Por qué lo vamos a utilizar nosotros aquí? Nosotros aquí lo que vamos a hacer es decirle, bueno, cada persona es muy diferente. De hecho, recientemente estuvimos en Orlando visitando al doctor Martínez y nos hablaba de lo diferente que son dos personas. O sea, son un mundo cada persona. Entonces dijimos, bueno, pues entonces en vez de crear un autoencoder con todo, vamos a indicarle, oye, estos ejes significan, estos son del sujeto 1, ¿vale? Del sujeto 1, del sujeto 2, del sujeto 3, ¿vale? Se lo vamos a dar como como un vector de ceros y un 1 en el índice. Una vez que le estamos generando esto, ¿qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos es que podemos generar un nuevo eje, pero nosotros diciéndole para qué persona. ¿Sí? Es decir, si yo le digo, hazme un eje de la persona número 2 y de la persona número 63, van a ser ejes completamente distintos. Pero van a estar obteniendo toda esta información que va a aprender de todos los sujetos. Y aunque no indiques, luego el autoencoder podría producir datos que fueran en principio válidos para todos los sujetos. No lo hemos probado de esa forma. Técnicamente no. Técnicamente tú siempre le tienes que dar una entrada del sujeto. Por ejemplo, no lo he probado, se le podría dar todo unos. Probablemente se va a descolocar porque está esperando, o sea, ha sido entrenado de forma que espera un sujeto. Lo que podemos hacer es, lo que hacemos es generarlo para todos y luego hacer el promedio de todos los sujetos. O sea, como lo haríamos en la vida real. Vale, pues luego, en una segunda parte, OpenAI, que supongo que os sonará porque son los creadores de ChatGPT, OpenAI hace 4 años sacó Clip, que Clip es un modelo de visión y texto que tiene una particularidad muy interesante que le puedes enseñar una imagen, le puedes enseñar el contenido gráfico y un pequeño vector de 512, ¿vale? Un pequeño vector de 512 valores. ¿Qué significa ese pequeño vector de 512? Significa un espacio latente representacional que aglutina todos los conceptos del mundo, por lo menos todos los que han pasado cuando se entrenaron. Es decir, si yo le doy una mesa, imaginaos que aquí van a ser unos números y este número va a ser diferente que si le doy una silla, o si le doy una imagen, o si le doy cosas, ¿vale? La particularidad, lo que nos interesa de este modelo en concreto es que no solamente codifica imágenes,
sino que también va a codificar textos. Yo le doy textos y me va a llegar a ese mismo vector. Es decir, me parece fascinante ver cómo en 512 dimensiones, no son dimensiones al uso que nosotros podamos identificar, una dimensión de color o no color, son 512 dimensiones aglutinando todo, podemos ver las representaciones conceptuales de todo. ¿Sí? Entonces, llegados a este punto, ya finalmente, la parte del cross-domain, el cross-domain lo que significa es, simplemente es una red neuronal en la que vamos a coger la información conceptual que Clip nos ofrece cuando, por ejemplo, le damos una imagen, adquiere esta representación conceptual y estos 512 valores, nosotros a través de una red vamos a transformarlos en los 256 valores de nuestro Variational Autoencoder que estaba reflejando el espacio latente de la electrofisiología. ¿Vale? O sea, lo que estamos haciendo es una red neuronal muy sencillita y muy simple, ¿vale? Lo llamamos cross-domain porque nos gusta, como siempre, llamar cosas guays a cosas muy sencillas. Pero, en verdad, lo que estamos haciendo es pasar de un espacio latente a otro espacio latente. Llegados a este punto, por ejemplo, en vez de utilizar Clip de OpenAI, podemos utilizar otros. Estoy mirando Llama de Meta, que de hecho son modelos abiertos y son mucho más friendly para la ciencia, pero al final da igual el que metas. Es decir, lo más potente que sea esto, lo más preciso que va a ser el espacio representacional y luego lo más potente que vamos a poder generar lo demás. Por entenderlo, con Clip, en realidad, lo que estás haciendo es, bueno, yo tengo la misma imagen que le entra al sujeto con EEG, que le entra a Clip y que lo que hace Clip es en esos 512 valores va a hacer un punto en el una espacio. representación de esa imagen. Exacto. Entonces, luego voy a comparar con la representación que me va a salir a mí del EEG de esa imagen. Podría ser otra cosa, podría ser, no podría ser una imagen, podría ser una resonancia magnética. O podría ser, bueno, claro. Sí. Podría ser cualquier, o sea, el cross-domain quiere decir que tú puedes introducir otras cosas que tengan relación con la misma entrada. Esto es un dominio, esto es otro dominio. Si nos olvidamos de esto y hacemos fMRI, Y arriba tenés, EMEG. si tienes arriba fMRI y abajo tienes EEG, También, la misma entrada. de hecho, hay un artículo muy chulo, no lo he traído, muy chulo de unos biólogos que hicieron una cosa con unos Variational Autoencoders y un cross-domain también, que era como que tenían datos de genética, aquí los biólogos me podéis ayudar más, datos de genética, datos de células, como varios datos, hicieron pequeños autoencoders en cada cosa y luego lo llevaron todo a un mismo espacio. Entonces, podías ampliar una cosa aquí en este espacio y tener cuál serían las otras medidas biológicas. ¿Por qué? Porque al final lo llevas todo a un mismo espacio y en ese espacio multidimensional es eso. O sea, es eso. O sea, exactamente, con fMRI se podría hacer perfectamente igual. O sea, de hecho, claro, la idea de hacer todo esto, nosotros utilizamos un Variational Autoencoder, pero llegados al punto en el que nosotros ya tenemos esto entrenado, esta parte de aquí ya no nos interesa. Borramos esta parte de aquí y lo único que vamos a utilizar es, vale, yo le doy a mi Clip una imagen, un texto, cualquier cosa, lo vamos a llevar al espacio latente conceptual, vamos a llamarlo por llamarlo de una forma, luego le llevamos al espacio de electrofisiología latente, que nos va a decir cómo la electrofisiología, cómo el EEG, cuáles son las características del EEG cuando esa imagen estaba presente y finalmente vamos a generar un EEG. Es decir, el workflow sería desde texto o imagen llegar a generar EEGs sintéticos. No tengo muy claro el concepto de latent space y electrofisiología latent space lo conectas a una red y luego lo entrenas con esos y según esto los diferentes valores de los diferentes espacios están relacionados con pesos que salen del entrenamiento y así lo conectas. Exactamente. O sea, no lo he explicado de la forma más limpia posible. Primero, entrenamos el Variational Autoencoder, poniendo ejes y ejes. Cuando ya tenemos esto, lo congelamos, lo dejamos fijo y luego decimos, vale, pues las 306 imágenes, si os acordáis, tenemos 360 imágenes diferentes de Ajax, Ajax y UGA, estas imágenes las pasamos, entonces vamos a tener 360
vectores de 512. Y luego lo que hacemos es entrenar aquí. O sea, entrenar el segundo entrenamiento, la segunda red es entrenar estos 512 a 256. Entonces, lo hemos entrenado solamente sobre 360. Pero la idea es luego generalizar a que si yo pongo una nueva imagen, un nuevo texto, también genere lo apropiado. Claro, como simple fisiólogo, me interesa mucho y luego qué pesos luego son los gordos que luego me generan, que conectan los dos espacios, pero que me generan el eje y quiero también ver con datos reales. Vale, puedo reproducirlo y ahora pude explicar qué parte del conceptual space es importante para generarme lo que digo en el eje. Eso se puede hacer, ¿no? Sí. No obstante, el problema es que al final lo que estaremos reconstruyendo es clip. Y tampoco estamos interesados en cómo clip o sea, igual en clip de las 512 hay un par de dimensiones que están relacionadas con attack y mutilation o otras más interesadas. Entonces, al final también esto no nos importa porque al final es clip, eso cómo funcione, pero vamos a ver cómo el espacio. Luego tengo una diapositiva de cómo podemos analizar eso. Vale, bueno, entrenamos con PyTorch, son dos redes, como hemos dicho. Para entrenarlo necesitamos potencia. Tenemos un ordenador, de hecho me dijeron, toma un presupuesto de 5.000, coge las piezas que quieras. Fue de los mejores días de mi vida. Tenemos 3 GPUs, en este caso tienen 16 GB de RAM cada uno. Las GPUs tienen virtual RAM, son diferentes de la RAM del ordenador, ¿vale? Cada propiedad. El modelo era muy grande, de hecho lo tuvimos que partir en 3 partes y meter esta parte, lo metimos en una GPU, en otra y en otra, ¿vale? O sea, era un modelo voluminoso. Entramos el modelo, llevó como unas 7 horas, 1400 épocas, para que cada época pasan todos los datos. Entonces tuvieron que pasar 1400 veces para terminar de ajustar bien y tener una buena esta. En este caso llevó muchísimo menos porque son datos muchísimo más sencillos, es una red neuronal muchísimo más sencilla. Y una vez que ya tenemos todo eso, podemos empezar ya a analizar cómo funciona la red, es decir, ver cómo se comporta. Vale. Lo primero que vamos a hacer es, bien, si nosotros tenemos las imágenes con las que verdaderamente vieron los sujetos, lo primero que podemos hacer es, vale, vamos a darle al Concept2Brain las mismas imágenes que habían visto los sujetos. La línea negra es los ERPs de una persona real y la línea gris los ERPs de nuestro modelo. Vamos a ir más allá. Esta ventana de aquí, que es la que más nos interesa porque es donde se está codificando información, por ejemplo, en este caso más de ámbito afectivo y muchas cuestiones de cómo la imagen es o tal, la imagen o, bueno, la imagen porque es un ERP visual, visualizamos cómo está la correlación y vemos que las mayores correlaciones aparecen en la misma zona en la que por literatura nosotros sabemos que cuando vemos imágenes afectivas de un tipo u otro, esta zona de aquí es la que más está involucrada. La correlación de esta parte también, si ploteamos los datos del eje real y los datos del Concept2Brain, lo que vemos es cómo los datos también están siguiendo una RAW de 0,6. Como dije antes, bueno, ojalá en neurociencia viéramos esas cosas más a menudo. Perdona, el mapa, la topografía, sí. ¿La correlación entre qué? La correlación entre los puntos, son para cada trial los puntos generados con la IA y recolectados en el humano. O sea, para cada uno de los lugares, todos los trials. O sea, los mapas de abajo indican cómo de buena es, sí. Cómo de bien reproduce sí. el modelo los datos reales. Cómo se parecen los datos reales y los simulados. Exactamente, sí, justo. Sí. De hecho, me parece interesante ver, simplemente esto es lo mismo, es a lo largo de todo el trial, vemos cómo, por ejemplo, hacia partes finales del trial la información se reproduce mejor en zonas frontales, porque al final esta parte en algún momento ya deja de tener valor
y pasa a ser más, pasa a tener menos importancia. Y lo que me parece interesante es, traqueando las labels, como decía Berto, si nos fijamos en la condición neutral, es menos evidente esta mancha de aquí. Es decir, cuando tenemos más emoción, se reproducen mejor las imágenes que hemos visto con nuestro modelo. Y bueno, por último, como hemos visto, nuestra electrofisiología en la realidad tenía estas diferencias entre condiciones emocionales y neutras y volvemos a ver lo mismo en el output de nuestro modelo. Vale, pues la siguiente cosa que hicimos es como, bueno, vale, pues vamos a ver qué tal se comportaría con textos. Así que le pedí a ChatGPT, porque mi inglés tampoco es que sea muy nativo, vale, dame 40 frases en inglés que puedan representar cosas agradables, por ejemplo, en este caso, una familia disfrutando de un buen día o un páramo agradable, etcétera. Dame todos esos textos, vamos a enviarlos al Concept2Brain para cada uno de los 88 sujetos y lo que hemos generado es, de nuevo, 10.000 trials sintéticos. En este caso, volvemos a tener una dataset que nos podría llevar un mes, 88 sujetos, igual 2 meses, 3 meses de recolección de datos con personas reales. Generamos todos estos datos y vamos a analizarlos. Lo primero de todo, lo primero que vemos es el Grand Average, la parte visual reproduce bien la C1, podemos ver cómo está la C1, la P300, o sea, podemos ver cosas, ver cómo también está el componente LPP y vemos cómo para cada uno de los sujetos, por ejemplo, el sujeto 1 es completamente diferente del sujeto 2, completamente diferente del sujeto 3, porque al final cada uno tiene su fisionomía. Y lo que hemos hecho al meterle 13.000 ensayos es que el modelo ha aprendido cómo es la fisionomía del ERP de una persona, porque si al final hacemos un el average de una persona, el average de una persona podemos ver el ERP de esa persona y va a ser muy diferente al ERP de otra persona, ¿vale? Y vemos cómo nuestro modelo es capaz de reproducir cada persona de forma diferente unas de otras. Y de nuevo, con esos 40 textos, plazan agradables, desagradables y neutros, podemos ver que en las mismas franjas podemos encontrar las diferencias que encontramos. Es decir, que desde un texto emocional podemos también generar ejes que estarían reproduciendo lo que sería esa persona visualizando ese contenido, ¿vale? Es decir, nosotros estamos transportando un concepto, lo estamos llevando a una señal de electrofisiología. De hecho, no las tengo aquí en las diapositivas, pero justo el viernes les presentaba a los compañeros de allí que cogí una lista de conceptos, o sea, de hecho, de nuevo, volví a pedírselo a ChatGPT, conceptos como, por ejemplo, tristeza, felicidad, butaca, etcétera, los dividimos en diferentes grupos y solamente palabras, dando una palabra, reproducía perfectamente lo que se esperaría por la literatura de emoción. Bien, ahora lo que sí que quería ver es la parte de electrofisiología. Si nosotros nos olvidamos de esta parte, hemos metido aquí 40 textos. Hemos metido los 40 textos, nos olvidamos de esta parte y también nos olvidamos de esta parte. Ya no nos interesa esto, sino que nos interesa este espacio latente. Este espacio latente, como os he dicho, es como si destiláramos la información con la mayor pureza posible de la representación abstracta de la información. Si hacemos un TSN, que lo que hace es como dibujarnos en 2 dimensiones, todos esos 256 dimensiones, las condensa en 2. Si las dividimos aquí, lo que podemos ver es cómo hay algunos sujetos que se distinguen mucho en su ERP de otros sujetos. Podemos también hacer análisis aquí. De hecho, cosas que estamos empezando a hacer es entrenar autoencoders para llegar a este espacio latente y en este espacio latente quizás podemos ver cómo hay sujetos que tienen mayor ansiedad, sujetos que tienen menor ansiedad, trastornos psiquiátricos, quizás neurológicos. Es decir, este espacio latente, como estamos destilando la información de la electrofisiología, quizás ya se está empezando a ver que
puede haber componentes que nosotros estamos buscando de otras formas, pero que podrían estar sumidos en esa información. Si cogemos un solo sujeto, por ejemplo, el sujeto 1, a todo esto no sé, Bruña, si hay alguien preguntando cosas. Si cogemos un sujeto, por ejemplo, el sujeto número 1, este es el espacio latente del sujeto número 1. O sea, yo creo que incluso desde la última butaca se puede ver claramente puntos azules y rojos en esta zona, puntos negros en esta zona, y que claramente podemos dividir cuál es la información emocional y no emocional. De hecho, para el sujeto número 1, un clasificador, un SVM de 3 clases, agradable, desagradable, neutro, su accuracy sería en torno a 0.8. Es decir, no estoy mirando el EEG, estoy mirando la información destilada, condensada en el espacio latente. Es decir, en el espacio latente podemos obtener un 0.8%, o sea, un 80% de acierto para decir si ese EEG era de un lado o de otro. ¿Vale? ¿Cada punto es una imagen? Cada punto, en este caso son textos. Es un texto que le hemos dado a clic y lo hemos llevado hasta aquí. Vale, y en el que nos has enseñado primero son todos los participantes a la vez. Sí, ese de ahí son todos los participantes. Estos son los 10.000 trials. Son todos los participantes, los 40 textos de cada tipo, de todos los participantes. Sí. Y de hecho, algunas veces cuando hacía el plot aparecía mucho más demarcado como grupitos, pequeños grupitos, en los que se veía cómo para cada persona la electrofisiología iba a ser muy diferente. Es decir, que al final tenemos también como una fingerprint de las individualidades de una persona, porque como tenemos el conditioning variational autoencoder, no estamos mezclando todo, sino que le estamos diciendo, oye, pero esta información latente es de esta persona, esto es de otra persona. Y estamos trazando una especie de fingerprint de, vale, pero de toda la electrofisiología compartida de todos, ¿cuál sería más específica para un sujeto u otro sujeto? Claro, la pregunta que te hacían antes, ¿cómo puedes generalizar en sujetos? Si tú tienes un nuevo sujeto, pues no sabes cómo se parece a los anteriores, ¿no? Claro. ¿Sabes, por ejemplo, qué combinación de pesos de los anteriores te da el nuevo sujeto? El objetivo de esto, de momento, es una muy buena pregunta. De hecho, por ejemplo, si creáramos un conditional variational, o sea, quizás habría alguna forma de que si nosotros le damos un promedio de esa persona, que te cree con ese promedio, podremos llegar a hacer eso. De momento, la idea es únicamente crear muestras de hasta 88 personas. Con las 88 personas que nosotros tuvimos los datos con los que se creó. Pero sí, quizás lo que... De hecho, es una buena idea y quizás podría en el futuro crearse como lo que hablábamos de Van Gogh, crearse con un ERP de una persona específica, crear cuál sería la huella electrofisiológica de esa persona viendo X contenido que nunca ha visto. Sí. Sí. Que puedes tener, que si tienes datos de ese sujeto para una tarea, entiendes cómo se parece a los otros han hecho otra tarea y la pues, este sujeto en esta otra tarea sería tal. Sí, es muy buena idea, Ángel. Sí. O sea, de momento esto no está hecho de esa forma, pero se podría hacer. Por ejemplo, para cosas más de marketing y demás, ver cómo una persona podría responder a un estímulo u otro, por ejemplo, podría ser muy interesante, etcétera. O sea, de momento tenemos... bueno, estamos incluso todavía explorando cuáles son las aplicaciones de todo esto, pero en general es crear nuevos datos y eventualmente se podrán generar nuevos datos a partir de nuevas personas. Vale. Bien, pues ahora sí, esta era la pregunta que me decías, Fernando. Vale, nosotros tenemos este espacio latente y genera ejes. Tenemos un espacio latente de 256 variables. Cada variable, como es un variational autoencoder, como os dije, lo hemos forzado a que sea una distribución gaussiana. Entonces es como si tuviéramos 256 gaussianas, ¿no? Vale, pues una cosa que yo estaba muy interesado en entender, dije, vale, pero ¿qué es cada una de las variables? ¿Hay una variable que codifique gamma o igual una variable codifica alfa? O... No es así, lo fusiona, como bien decías, como bien imaginado. Lo fusiona, de hecho. Una cosa que hicimos fue poner todas a cero y una la pusimos a -5
y a más 5, ¿vale? La primera dimensión la pusimos a menos 5 y a más 5. Y vimos que la forma en la que cambiaba el DRP iba a ser diferente si poníamos todo a 0 y cambiábamos solamente una variable. Por ejemplo, en este caso, en la tercera dimensión, si en la tercera dimensión nosotros lo ponemos todo a 0, se quedaría así, pero si ponemos hacia un lado o hacia el otro, esta parte de aquí cambiaría en un sentido o hacia el otro. Si os dais cuenta, veis que a cada lado de la gaussiana va a ir en una dirección o en otra. Un autoencoder no puede hacer eso, pero un variation autoencoder sí le podemos forzar a que sea la direccionalidad. ¿Vale? Es decir, que la información que contiene no es una particularidad, no es una feature concreta, sino que es más una fusión de todo, pero que él estima, que él necesita para poder reconstruir todo con la mayor fidedignidad. Yo te lo preguntaba porque me estaba intentando imaginar cómo hace el cerebro para representar información. O sea, si lo hace si generase autoencoders, Sí. no tendría sentido que representara features específicos, porque decodificar de ahí, de un feature específico, una imagen es más difícil que si el autoencoder que tienes en el medio al final es una fusión de cosas. Eso es una representación, pero con esto que acabas de explicar queda muy claro. Hay un paper que salió hace poco, creo que era un Trends in Cognitive Neuroscience, que lo que decía era que el hipocampo quizás podría ser un autoencoder. En plan, yo tengo una manzana aquí y la manzana es en roja, con detalle y tal, se va al hipocampo, se codifica en muy pocas neuronas y luego cada vez que yo lo llamo, pues es mucho más fea, o sea, es una representación mucho más abstracta de la manzana, no tiene tanto detalle, sino que es círculo, palo y rojo, no es pues con las hojitas amarillas, el tal, o sea, cogemos esta información de la realidad, la llevaríamos al hipocampo, se codificaría aquí y luego cada vez que la llamamos pues es una huella más laxa. O sea, nosotros cuando en el autoencoder, cuando estamos generando las huellas, no son huellas perfectas. Ya habéis visto que, bueno, o sea, son ERPs que se parecen pero que no son perfectos, obviamente. Porque si intentaras generar la señal con la capa previa al autoencoder, no generarías una señal. Bueno, O sea, estoy intentando ver, o sea, en el caso que me acabas de poner, si pierdes el autoencoder del hipocampo, ya no vuelves a decodificar la imagen. Ah, vale, ya sé por dónde vas. Claro, si tú vas perdiendo neuronas aquí, Eso es. claro, tú vas perdiendo la representación, Amnesia. la capacidad de... Sí, justo, exactamente. Sí, o sea, me pareció súper interesante y sí creo, o sea, lo estoy pensando, sí creo que el cerebro pudiera estar trabajando como autoencoders. Incluso el otro día estaba pensando que quizás cuando nosotros vemos algo y hay estos loops feed-forward, quizás también se están generando autoencoders, porque al final tú estás dando la misma imagen varias veces y estos loops feed-forward al final lo que están haciendo es como cuando yo entreno varias veces con la misma imagen y están volviendo. Sí. O sea, yo he visto una vez explicado esa idea de cerebro bayesiano, predictive coding de Freestone y compañía. Me pareció muy bonito. Una vez alguien lo explicó de esa forma. Decía, tenemos estos autoencoders donde tenemos muchas neuronas al principio, muchas neuronas al final. Forzamos a que las capas intermedias tengan menos neuronas, con lo cual, si queremos que reconstruya bien, va a tener que encontrar las features más abstractas, más relevantes, y el cerebro quizá lo que está haciendo es todo lo pliega, ¿no? Coges esta capa, la pliegas aquí, Sí, claro. te quedan las capas antes de la jerarquía, son las más abstractas, y el cerebro está enseñándose a sí mismo, porque las capas abstractas con feedback tienen que ser capaces de reconstruir las primeras capas. Y ahí tienes, entre la predicción y la imagen que te llega, la información que te llega, tienes una señal de error. Sí. Que te sirve o bien para encontrar una representación, si ya has aprendido qué es eso, para encontrar una representación interna, latente, más precisa, o sea, para reconocer qué es eso a nivel más abstracto, o si no puedes, es una señal de aprendizaje. Tienes que aprender qué es eso. O sea, me parece una idea muy bonita que escuché en algún momento, que es justo lo que tú acabas de decir. Sí. Yo creo que esto lo vamos a empezar a escuchar mucho más. Esa idea yo creo que la vamos a empezar a escuchar mucho más porque
Al final también entronca con la idea de Juste de los ciclos percepción-acción. Al final es Fuster, perdón, sí. De Fuster, entre la información se encodifica, pero al final, o sea, las capas V1, V2, al final es como las convoluciones, adquirimos la huella más... sí, o sea, yo creo que es... Además tiene todo el sentido para reducir, para salvar energía. Es decir, que si tienes autoencoder es más fácil representar mucha información. Es estupenda, la idea es impresionante. Entonces, esto es un poco cómo va cambiando las features de cada uno. Bueno. Ya por último, ¿qué es lo que hemos querido hacer? Mi jefe Andreas cogió un servidor, tenemos un servidor online y hemos montado todo esto en el servidor, porque hemos dicho, bueno, pues ¿para qué lo vamos a dejar en un cajón, en un paper publicado y ya está? Al final tú lo puedes publicar y puedes publicar el código, pero son modelos un poco más complicados, tienes que tener casi una virtual machine para poder hacer estas cosas, entonces hemos dicho, bueno, pues nos vamos a ir un pasito más allá y vamos a crear un modelo que la gente pueda entrar y decirle, oye, ¿cómo sería una representación de una cosa u otra? Por ejemplo, os voy a confesar una cosa. Hay un montón de alligators, de cocodrilos allí en Florida, pero yo no he visto todavía ni uno. O sea, he visto cabezas, pero no he visto uno así. Yo quería ver uno grande. Así que me he dicho, oye, ¿y cómo sería una imagen de un gator? Uno así grande. Entonces me he generado un ERP del sujeto 1 diciendo, buah, esto sería cómo él visualizaría un gator. Y cuando me preguntaba eso, decía, buah, pero es que yo en verdad, en vez de estar en la naturaleza viendo gators, estoy aquí, enfrente de mi despacho, viendo mi mesa. Y este sería el ERP de mi mesa. Y por último dije yo, es que en verdad donde yo debería estar sería en una playa. Y estos serían los 3 ERPs para un solo sujeto que nosotros en la naturaleza no podemos ver porque tenemos 3.000 millones de cosas induced que están pasando. Nosotros en un ensayo no podemos ver un ERP. Necesitamos promediar 40 mínimo o así para poder tener un ERP claro. Entonces, ¿qué es lo potente de esta herramienta? Nos está permitiendo crear ERPs de cómo serían, estimando, infiriendo ERPs de una persona para una situación. Entonces, por ejemplo, podemos ver que siguiendo lo que esperábamos para visualizar una mesa habría mucho menos actividad aquí, pero para visualizar una playa o para, sobre todo, una vista de miedo sería mucho más potente. ¿Sí? Entonces hemos dicho, bueno, pues nos creamos un servidor. Total, ya puestos. Nos creamos un servidor y le dejamos a la gente que vaya a esa página web, escriba lo que ellos quieran y puedan adquirir un archivo de MATLAB o una imagen de cómo sería el cerebro de cada una de esas 88 personas en las que estaríamos viendo cómo sería eso. O sea, que acabáis de hundir todas las empresas de EG. Bueno, de hecho, la broma que le decía yo es que, porque mi jefe es el editor de Psychophysiology y le dije que yo no quería tener la culpa de que de repente en Psychophysiology empezaran a llegar cosas sintéticas. Bueno, no sé si veis la pantalla. ¿Se tiene que compartir? Vale. ¿Cómo la comparto en el...? ¿No es presentar ahora? Sí. Ah, es que es otra pestaña. Es que abrí el otro, no sé por qué. Bueno, como siempre. Estaba sintetizando y volviendo a... Sí, estaba haciendo un autoencoder precioso, de hecho. Sí.
Bueno, accedemos a la plataforma y esta plataforma lo que nos permite es que podemos generar un texto, lo que queramos, por ejemplo, una imagen de una sala de gente oyendo una charla y podemos, por ejemplo, decir el número 62 o mucho más rápido el número 3. Entonces, nosotros lo que vamos a generar es cuál sería, para una imagen que tuviera ese concepto, cuál sería el eje esperado. Por ejemplo, en los 600 milisegundos esperaríamos esta activación aquí más parietal. ¿Cuál sería el eje de ese sujeto número 3 para el concepto de un agente que está en una charla escuchando una charla? Posiblemente ahí veríamos que podría ser hasta aburrida. O sea, esto. Si le pones una frase, la típica frase de Marta Fruta de Gilliard, el pan se compra en la luna, tendría que ser una N4, ¿no? Bueno, claro, lo que suelen decir de el límite es el cielo, el límite es, oye, Clip y OpenAI. Todo lo bien que OpenAI pueda sintetizar en 214 valores la información de esa frase va a ser lo mejor que podemos hacer. O sea, nosotros no estamos haciendo magia, esto no... O sea, tiene un montón de limitaciones y lo mejor que lo puede hacer esto. Lo bueno de esta idea es que ya hemos estado hablando de quizás hacer futuras versiones con más sujetos, con más datos, y en futuras versiones, en vez de tener 88 sujetos, pues generar solamente igual 20 o unos arquetipos, intentar buscar arquetipos de personas o algo. Y al tener más sampleo, porque claro, el problema que tenemos aquí es, lo hemos hecho todo con 360 imágenes. Las imágenes de Ajax y UVA son generalmente emocionales, positivas, neutras, tal, Stand Mutilation, Attack, hay muchos tipos, pero igualmente no dejan de ser solo 360. O sea, de todo el espacio del mundo, de todo el espacio de representación, hemos cogido solo 360 puntos. Si tuviéramos ejes mucho más potentes, o sea, perdón, si tuviéramos datasets con muchas imágenes mucho más variadas, mejor capturaríamos ese cross-domain entre Clip y la electrofisiología. Pero bueno, luego, lo siguiente que queremos hacer con este modelo es, en vez de que genere solo una persona, que genere el promedio de los 88 o que genere un archivo en el que puedas descargar los 88 directamente. También queremos que no solamente sea texto, sino que tú puedas añadir una imagen y esa imagen te la procese y que al final se puedan generar cosas. Como siempre, el límite en este caso sería el servidor. El servidor, tenemos un servidor de 8 gigas de RAM y, bueno, si le pides mucho, pues se queja a veces. Entonces, queremos seguir trabajando en esto, es un poco la última línea en lo que estamos y sobre todo nos parece interesante lo de poder ofrecer a la gente una herramienta, porque yo os puedo dar el modelo de PyTorch, yo os puedo dar los scripts y decir, clicas aquí y aquí, pero al final no es tan sencillo como crear una plataforma en la nube que te permita directamente generar lo que necesitas, porque un investigador o una persona de económicas, una persona de clínica no necesita eso como tal. Yo creo que también es muy potente si, por ejemplo, con el espacio latente de electrofisiología, si tú creas un espacio latente en que sobre ya tienes un modelo, ¿no? Por ejemplo, ya está con el Connectome, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, el Mouse Visual Cortex está modelado, ya sé cuántas neuronas hay, cómo están conectados, y eso podría usar como espacio latente. Y luego ver cómo se comporta el espacio latente con nuevos estímulos. Sí. Eso sería algo interesante, ¿sabes? Tener un espacio latente ya informado por un modelo fisiológico. Sí, de hecho yo creo que quizás en el futuro, probablemente no lo veramos todavía en los próximos años, creo que ya nunca estaba conectado, me va a hacer gracia, creo que quizás igual algún día podremos reproducir esa corteza del ratón, pero en vez de utilizar estas neuronas con una función de activación normal, quizás con spiking, cuando llegue el momento en el que podamos meter spiking en estas capas autoencoders, quizás podemos reproducir eso de una forma todavía más
más preciso. Sí. Al final lo que estamos haciendo, y que me corrija el doctor Susi, y hablando muy a grandes rasgos, una función de activación de una neurona artificial es como cuando a una neurona le llegan inputs, pero si no llega a menos de 55 milivoltios no va a disparar. Ese sería en general Lo que pasa es que las redes Spiking son muchísimo más potentes, tienen tiempo, tienen diferentes tipos de pesos, los pesos pueden ir cambiando en función de muchas cosas, o sea, son más complejas y muchísimo más potentes. Pero sí, o sea, yo creo que llegado el momento podremos ver cómo... O sea, al final hay muchísima información que, como dices, ya está ahí y se puede empezar a utilizar. Sí. Entonces, bueno, ya por finalizar... Espera. Después de aquí, hacia adelante. Vale. Perfecto. Vale, pues hemos visto un poco los fundamentos de por qué las redes neuronales son tan efectivas y por qué últimamente, o sea, significan un pasito más allá, sobre todo en esa romper la linealidad de los datos. Hemos visto el modelo, cómo se comporta la plataforma y, por último, un poco de conclusiones. Nosotros lo que estamos haciendo aquí, en verdad, hace poco, no sé si conocéis a Jean-Remy King, un tío de Francia que trabaja en Meta AI y trabajó con Dehaene, con Stanislas Dehaene. Ese investigador, ahora con los de BCBL, sacaron un modelo que se llama Word2Vec. De hecho, Danelina lo sacó hace poco, se hizo súper famoso, sobre todo porque aparecía Meta en Facebook. Entonces, lo que están haciendo ellos al final es un modelo BCI, es decir, nosotros vamos del cerebro e intentamos decodificar la actividad del cerebro. Nosotros aquí, en verdad, como nos gusta complicarnos la vida, vamos en el otro sentido. Tenemos la información del mundo real y la tratamos de encodificar, de encode en el cerebro. Eso es un poco lo que estamos haciendo. ¿Para qué estamos haciendo esto? Porque creemos que puede ser una fuente de crear datasets de G que van a ser libres, abiertos para todo el mundo, van a ser confiables porque siempre los podemos reproducir y que no hay problemas de privacidad con esos datos porque son sintéticos. Por supuesto, nunca van a ser datos humanos y nunca van a ser las mismas particularidades y todas las limitaciones que he dicho. O sea, se van a seguir pidiendo protectores y se van a seguir diciendo EGs porque al final necesitamos ver la señal empírica real, no una sintética, para sacar conclusiones de nuestros datos. Pero sí puede ser de gran ayuda, por ejemplo, en clínicas hemos estado pensando, a mí se me ocurre que, por ejemplo, en clínicas en las que tienes pacientes con ciertos disorders asociados, por ejemplo, a imágenes de basura o imágenes de cualquier tipo, tú puedes generar cuál sería el ERP de 88 personas o de una persona más parecida a esa persona y comparar con ello. Al final lo que puedes crear es datasets grandes de controles para que la gente que tiene pocos datos en los ámbitos, en los contextos más clínicos, poder hacer comparaciones. Por ejemplo, también se podrá utilizar esto en estudios de mercado, en comportamiento, en análisis de comportamiento, proyectando imágenes. Quizás, por ejemplo, si yo proyecto imágenes de... por ejemplo, Andrés estaba muy enfocado, muy interesado en cómo reproduciría la C1 y los componentes más visuales. Que si yo cambio los componentes más visuales, por ejemplo, el logo es más grande o un color u otro, ¿cómo cambiaría eso la respuesta? Si nosotros tenemos una dataset grande, quizás lo que podemos hacer luego es, con empresas, generar una nueva empresa y decir, bueno, este es el logo. Este logo para un modelo, ¿qué ERP debería dar? Y luego, para una persona que sí conoce esa empresa, ¿qué cambia? ¿Qué no cambia? Etcétera. O sea, creemos que sí que tiene potencial esta herramienta para llegar a muchos ámbitos y muchos campos diferentes. Y luego, por último, lo que sí que quería era que viéramos un poco lo que son los autoencoders. Creo que en adelante los vamos a ver mucho más. En neurobiología se están empezando a ver más. En electrofisiología yo creo que se van a empezar a ver más. Y al final es una herramienta muy potente. ¿Por qué? Porque el año pasado, cuando hablaba del Time Goal de la Toolbox que creamos,
yo estaba muy contento porque lo que veía era que era una forma de extraer la información multivariada para optimizar de forma multivariada la información para poder encontrar un método que nos permitiera encontrar diferencias entre condiciones. Y en este caso en concreto, lo que vemos es al final algo muy parecido. Vemos cómo si utilizamos la no linealidad de las redes neuronales y adquirimos esa representación, podemos hacer análisis al nivel de esta latente. Lo que veíamos antes de que los decoders van a funcionar perfecto. ¿Por qué? Porque los decoders lo que van a decir es, bueno, es que esta información pura representa esto, esta información pura representa esto, pero no hay un ruido de una alfa que está por ahí, un gamma, no está todo eso, porque todo ese ruido, entre comillas, no es que sea ruido, sino que es otras cosas no relacionadas con lo que buscamos, lo eliminamos y podemos identificar mejor los patrones neurales. Y bueno, eso es todo lo que os quería contar. Bueno, de limitaciones ya las he ido comentando un poco y las líneas futuras de lo que queremos hacer. También, por ejemplo, hay una dataset muy famosa de Baker, de Things, que son muchísimos objetos, no sé, son como 3.000 imágenes de objetos y tienen a 3 personas con MEG y resonancia, y esas 3 personas han estado como igual 10 horas y se han visto todas las imágenes, las 2.000. Entonces, claro, tienes una representación muy buena de cuáles son las diferencias entre diferentes objetos de esto. Entonces, bueno, pues queremos un poco ver cómo aplicar esto a más cosas. Y nada, eso es todo. Creo que tampoco me he extendido demasiado. Y nada, muchísimas gracias por haber venido y bueno, primero enhorabuena, porque es una pasada. La verdad es que se abren un montón de campos, o sea, un montón de ideas. Muchísimas gracias. Estaba pensando si también para la neurociencia computacional tener este generador también puede ser una manera de tener patrones de validación de los algoritmos de neurociencia computacional, que también pueden generar su propio EEG o sus propios patrones a partir de unos datos empíricos reales. Entonces puede ser una manera también de no tener que estar registrando datos empíricos para poder hacer modificaciones del modelo computacional. yo creo que o sea, no se simularía, ¿eh? O sea, bueno, en realidad la entrada al modelo sería lo que tú estás sacando de tu... claro, o sea, yo creo que lo que se podría hacer es como 2 días con esto, meterle los datos, vale, ahora justo resumo que es meterle los datos de, por ejemplo, resting states reales y crear un validation model. Luego, cuando defines esto, crear los modelos computacionales y ver cómo estas particularidades se reflejan aquí. O sea, yo pensaba que en realidad lo que sale del modelo computacional, que puedes generar, pues, o sea, tienes datos empíricos, haces un modelo computacional y puedes hacer un potencial, por ejemplo. Sí. Potencial. Si ese potencial se parece o no se parece al que has generado con el encoder de los datos de resting state. Sí, porque al final es como si se parece a la media o no. O sea, al final, esto de aquí va a ser de refinar tanto que es la media del gran evidence para esa persona. Ya no necesitas tener datos empíricos. Claro, sí. O sea, puedes usar eso como validador. Sí, claro, sí. O sea, puedes, una vez ya lo tienes entrenado, darle una imagen que no ha visto esa persona real y esa imagen también a un modelo computacional. Y claro, tú no tienes... Claro, es muy buenísima idea. Tú no tienes a una persona real que ha visto esa imagen, ¿no? Pero sí tienes una inferencia a través de la IA de cuál sería el EEG de ese proceso. Entonces, luego para validar, sí, es una idea fantástica. Sí. Yo creo que abre un mundo nuevo de... Bueno, no nuevo, o sea, al final no es nuevo. Son redes neuronales que las conocemos desde Rummel y hace muchísimo tiempo ya. O sea, no es nada nuevo, pero sí creo que el autoencoder sí que puede empezar a ser muy útil. Por ejemplo, empezamos a trabajar con unos compañeros de ratones de allí y nos dieron unas probetas insertadas en el hipocampo
y nos dieron la actividad eléctrica y también 3 ejes de arriba. Entonces empezamos a ver cómo, todavía estamos trabajando en esto, cómo podemos con autoencoders y cosas coger la actividad del eje, o sea, del hipocampo, e inferir desde arriba, desde el scalp, cómo podría ser lo de abajo. O sea, eso es una cosa que todavía estamos, de hecho, es justo en lo que nos acaban de dar un mini proyecto intramural allí y estamos un poco en eso y bueno, veremos a ver. ¿Podrías poner un momento la diapositiva del comienzo de cuando explicabas el autoencoder con todas las capas? Cuando se veía al principio del todo que explicabas todas las capas neuronales que has de llegar a... Porque es que voy a decir una tontería, pero me surgía para entender cómo el cerebro representa la información, si lo representase realmente con un autoencoder. ¿En esto, por ejemplo? No, donde estaba representando todas las capas desde el comienzo, desde la entrada a la salida. Yo creo que de las primeras que has presentado. O sea, quería... Vale, no autoencoder normal, no sí, exacto, sí. Tenías la capa inicial, la capa final y me estaba explicando las redes. Y yo quería entender si la capa previa al autoencoder, si parases ahí e intentases de ahí generar la imagen final o lo que te había entrado, ¿cómo de lejos estarías? O sea, eso, si parases en vez de la capa intermedia, si parases en las cuatro primeras, si pararas ahí, sí. ¿Qué discrepancia, o sea, qué imperfección generaría respecto al autoencoder de la solución final? O sea, podrías... Sí, pero yo de estas tengo que saltar a estas. Eso es, exacto. O sea, si saltaras de la segunda a la cuarta... Hay un tipo de... Igual esto claro, te puede ser... entender si el hipocampo funcionara como un autoencoder, el que ha reducido mucho la dimensionalidad a 3 neuronas y a pocas cosas, y desaparece esa capa, entiendo que destruye completamente el engrama que se ha generado y es imposible... Claro, es que si esto ya está entrenado, es como que se congela. Claro, entonces el que haría el cerebro cuando pierde el hipocampo estaría intentando con la segunda capa conectar con lo otro y perdería la posibilidad de regenerar. Entonces, estoy preguntando si se ha intentado eso. Hay un tipo de red neuronal, de hecho lo descubrí hace poco revisando un paper, me enviaron un paper para revisar. No sé cómo me lo enviaron, porque de hecho no lo sabía porque era muy de esto, que hablaban de una arquitectura tipo autoencoder en U. Entonces, esto es, yo aquí tengo, por ejemplo, unas capas convolucionales. Y yo tengo un bueno, vale, y la salida de este encoder va a irse para abajo, va a ser la entrada de otra capa convolucional. Y a su vez la capa de otra capa convolucional. Es un poco lo que tenemos aquí con varias capas. Sí. Vale. Pero luego aquí tenemos una capa que es una capa de deconvolución, es como la que genera los datos, otra aquí y otra aquí. Pero también tenemos conexiones, porque esto creo que igual puede ser más en la línea de lo que tú estás pensando. Sí. También esto conecta con esto, esto conecta con esto, y esto conecta con esto. Bueno, perdona, aquí tendría que ver otra, y esto conecta con esto. Entonces, claro, igual, lo que está haciendo aquí es, yo tengo una imagen muy precisa, con mucho detalle, y aquí cojo unos detalles, unos features, y ya los envío aquí. Luego aquí, en la salida de esto, de hecho, si lo ves, ya casi no tiene sentido. Lo vuelves a analizar, vuelves a extraer todavía más features que igual son ya más la resolución grande. Por ejemplo, las cortezas visuales funcionan así, ¿no? O sea, como de ver las manchas grandes, luego las cosas más finas, entonces vas viendo como diferentes tipos y las vas enviando. Entonces, igual lo que tú planteas es, ¿qué pasaría si yo corto esta? O si yo corto las demás del hipocampo. Sí, ver cómo luego la diferencia entre esto y esto, como... O sea, el cerebro intentaría usar las otras capas, las conexiones entre otras capas y no generaría. Pero claro, entonces, si le falta este encoder, igual este encoder está sacando, perdón, si este encoder está extrayendo unas features de algo que ya había extraído features. O sea, igual este de aquí ya son unos conceptos mucho más abstractos y lo que estás perdiendo es abstracción. Entonces,
esto es, digamos, una línea hacia la abstracción y esto es lo más concreto. Igual esto es coche rojo y esto es artilugio con desplazamiento. Entonces, claro, yo lo que estás perdiendo es algo más semántico, más... No lo sé, estoy... Sí, no, pero... Sí, bueno, perfecto, sí, me das. Perdona, Jesús tiene desde casa una pregunta. Sí. Hola, Ale. Ah, dime. Enhorabuena, el trabajo chulísimo, muy interesante. Te quería preguntar por el entrenamiento del modelo, para ver si soy capaz de terminar de entenderlo. Cuando tú tienes clip ya en el modelo, ¿el entrenamiento lo haces con clip conectando con la capa latente o no? No, clip está congelado, por así decirlo. O sea, tú clip ya lo coges congelado y solo lo utilizamos, mejor dicho. O sea, al final, esto si lo entrenamos y utilizamos clip para sacar las 360 imágenes. ¿Cuál sería el espacio conceptual? Lo llamamos así. Me gusta a mí, al menos, llamarlo así, el espacio conceptual de esas 360 imágenes, pero esto digamos que está congelado, esto no se entrena, esto no se toca. Y le entrenamos de aquí a aquí, esta red para pasar de aquí a esto. Eso sí lo entrenamos. Pero entonces, cuando tú quitas el input electrofisiológico y conectas el espacio latente conceptual con el espacio latente electrofisiológico, exacto esto, ahí hay unos weights, ¿no? Del espacio conceptual al espacio electrofisiológico que... Esto lo hemos entrenado primero, ¿vale? Son como 2 días, digamos. O sea, primero entrenamos esto y absorbemos aquí la información latente. Sí. Y luego esto lo congelamos, ¿vale? Esto ya lo dejamos. Sí. Vale. Lo siguiente que hacemos es, sacamos las 300 imágenes y tenemos los 360 vectores de 512. Sí. Y pasamos las 10.000 imágenes aquí con este, pero con este congelado, que se modifique, pasamos las 500 imágenes y lo que extraemos es 10.000 representaciones de esto. De esas 10.000, algunas significan de la imagen 1, de la imagen 2, etc. Entonces, luego lo que hacemos es decirle, vale, para estas imágenes es esto, para estas imágenes es esto. O sea, si te olvidas de esto, y en verdad nosotros entrenamos esta red neuronal. Ya, entiendo. Entiendo. Pero al final, en mi cabeza resuena como que el espacio latente electrofisiológico está preparado como para recibir como algo resumido de lo electrofisiológico y de repente le metes algo conceptual que a priori no tendría por qué ser igual, ¿no? No, o sea, no es que esté preparado para nada. O sea, nosotros cuando hemos hecho el autoencoder no se prepara nada para nada. O sea, simplemente este vector va a adquirir la información contenida de lo que le hemos metido. Simplemente esto es información. Como en 256 variables y cada una de esas 256 variables es una puntuación Z. Lo que le hacemos luego entrenando esta parte es decirle, vale, cuando tú veas una imagen que, por ejemplo, es agresiva o que es de un tipo, esta configuración de puntuaciones Z es la que reproduce el eje de esto. Entonces, es muchísimo más sencillo de lo que yo creo que está intentando. Vale, ya te entiendo. Simplemente una red neuronal para pasar de aquí a aquí. O sea, olvídate de esto, olvídate de lo demás. Es simplemente esto. Bueno, no, o sea, nosotros en ningún momento, cuando estamos entrenando todo esto, nunca le estamos diciendo nada. Lo que pasa es que luego, a posteriori, nosotros metemos imágenes emocionales porque sabemos que en la electrofisiología sabemos que va a generar diferentes componentes. Es como una forma de validar por la literatura que el modelo está haciendo lo que se debe. Entonces, ¿generas otro modelo para combinar esos dos espacios latentes? Son 2 modelos, sí. Uno es el Variational Autoencoder y otro la red neuronal cross-domain, que es esta red neuronal. Son 4 capas o así. Es una red súper difícil. ¿Perdón? Ahí no usa el arquitectura de autoencoder. No. De hecho, justo al revés. Precisamente lo que haces es en las capas del medio ampliarlas un poco más para que absorba mejor la información. Creo que tenía una forma, no me acuerdo lo que puse, pero creo que era una forma al principio un poco más ancha para que absorba mejor la información y luego sí que un poco más estrecha que la salida para generalizar mejor, para que no te haga un overfitting a esto. De hecho, por eso son solo 10 epochs, porque el overfitting era muy rápido. O sea, el overfitting era que
dejaba de aprender cosas reales, pero era precioso, era perfecto en esto, claro, pero no nos importa eso. Lo que queremos es que generalice bien a conceptos que no ha visto la red. No, es una red normal, conectada, fully connected, una capa densa de redes neuronales. Mi input es un vector de 512 que representa un concepto en el espacio y el output es una variable de 256 que representa un punto de electrofisiología en el espacio. Simplemente es eso. Yo tenía me ha encantado la charla, el trabajo. El día 3 curiosidades, responde a la que quieras o a ninguna. Una relacionada con esto es, imagino que es complejo, pero tengo curiosidad por saber en qué se diferencian las dos representaciones latentes, porque están intentando representar las mismas cosas, pero la segunda, la fisiológica, tiene restricciones fisiológicas, ¿no? Pero imagino que es una pregunta difícil de abordar, pero me parece muy interesante. La otra, en términos prácticos, si quieres te voy respondiendo o luego al final, lo que prefieras. Bueno, es que te hago vale, sí, dime. Para no coger demasiado, el que más te guste y respondes a ese. En cuanto a cosas prácticas, lo que tenéis en la nube, imagino que tiene cientos. A mí se me ha ocurrido calcular, cuando tienes que calcular cuántos sujetos necesitas para un estudio y no tienes mucha idea previa. Bueno. Podrías decir, vale, pues este es el efecto que espero, simulado. Si este es el efecto realmente, necesitaría tantos. Y la última comentario que tenía es, cuando has hablado de que en el espacio latente fisiológico no era fácil distinguir, no es que una sea gamma, otra cosa, no es... Bueno, esto es un problema, como sabrás, ¿no? El identificar, hacer interpretación de qué están representando los nodos o las neuronas es un problema muy complejo y algunos no está, la mayoría no está claro qué representan, no es algo que podamos conceptualizar fácilmente, pero sí hay trabajos en esa dirección que dicen, por ejemplo, vamos a entrar la imagen para la cual responde máximamente este nodo. ¿Vale? O sea, es un trabajo muy complejo, pero yo sí he visto cosas en esa dirección de intentar hacer un poco de interpretación de la caja negra, cada cosa que está haciendo, hay trabajo en esa dirección. Al hilo del último que has dicho, nosotros cuando queríamos hacerlo de poner todos a ceros y cambiar solo una variable era un poco eso. Hay un tipo de análisis que se llama el Feature Importance Index, que es como eso. Yo tengo todos los features, los capo todos a un número y voy variando uno y veo cómo cambia. O, por ejemplo, le doy todos los inputs, pero una neurona del inicio se la dejo en 0. Entonces, veo cómo la reproducción va a ir a peor si le he quitado esa información. Sí, sí, o sea, son muy buenas ideas. Eso sí que lo voy a empezar a hacer. O sea, con esto llevamos muy poco tiempo. Todavía hay muchas cosas que hacer. Pero sí, o sea, son muchísimas cosas que se pueden probar. Y a mí sí que me gustaría, eso lo que dices, entender mejor cómo hay unas piezas que son más importantes en ese engranaje y desentablar mejor eso. La idea que dices es como una especie de G-Power sintético, me parece una idea preciosa. Muchas gracias, Ángel. Sí, o sea, me parece una idea magnífica. Y lo primero que decías, las restricciones de fisiología, pues las restricciones sobre todo, los sujetos que son, o sea, las restricciones, el dataset lo que es. O sea, el clip, yo sé... Bueno, no limitaciones que tienen los trabajos, sino que digo, tú arriba estás intentando encontrar una representación abstracta que no está ligada al cerebro. Sí, claro, o sea, y abajo como... es una representación abstracta de eso, cerebral. Pero que tiene en cuenta propiedades del cerebro. Exactamente, ¿no? sí. ¿Y por qué son diferentes o en qué sentido son diferentes? Es una pregunta que me parece muy compleja, pero que me parece bonita. Sí, entiendo lo que quieres decir. O sea, no es que sean diferentes, o sea, en esencia, yo considero que al final, si hablamos... no sé si me meto en camiseta clara. Si hablamos de una idea, un concepto, como diría Sócrates con la caverna, y nos vamos a esa idea el reino de las ideas, la idea de planta puede ser para mí diferente para diferentes personas y demás. Entonces, lo único que estamos haciendo es poner una máquina, que es Clip, de OpenAI, que ha visto muchas plantas y que te diga, vale, esto es planta y tiene estas propiedades, esa idea. Y nosotros lo que hemos hecho es
Vale, pues gente que ya ha visto esa planta, su cerebro se respondía de esa forma. Entonces, estamos intentando como hacer un puente entre esa idea abstracta y ponerla en un suelo electrofisiológico y decir, vale, este sería el comportamiento de las neuronas, de las regiones cerebrales ante ese concepto. O sea, eso es un poco a mí lo que me encantaría hacer. O sea, a mí lo que me gustaría seguir trabajando por esta línea es traer las representaciones más mentales, traerlas a un sustrato un poco más cerebral. Sí, déjame hacerte una pregunta un poco más concreta al hilo de esto, porque el conceptual latent space de arriba es más grande o más pequeño que el de abajo. Es más pequeño. Estas son decisiones que vas pequeño. viendo. No, perdón, es más grande. No, es más grande. Este es 512, pero porque es así, pero Clip también tiene otros modelos que tiene 200. En la línea con la que estamos hablando, había pensado que el de abajo tiene que ser más grande, porque el de arriba es más libre. El de arriba puede representar las imágenes como quiera. El de abajo tiene que representarlo de una forma parecida al cerebro. Sí, al final con los autoencoders, el problema de los autoencoders es que tú haces un PCA, haces el PCA. Fin, se acabó. Con los autoencoders tienes que probar muchas cosas. Si, por ejemplo, utilizas muchas neuronas, no es que vayas a captar mucha más información, porque estás perdiendo la capacidad de compresión. Si utilizas muy pocas, estás perdiendo información. O sea, al final nunca sabes muy bien. En este caso son 256 porque como había un vector de 88 que es para los sujetos, quería que más o menos 3 veces esa información estuviera representada en la parte de esto. Porque si pones mucho más de sujetos que de variation autoencoder, el sujeto sesga el output final. Si pones un esto muy grande, la información del sujeto casi es inapreciable, entonces no te reproduce diferentes sujetos, sino un sujeto más único. Sí, esas son cosas que se tienen que empezar a trabajar más y que se tienen que validar mejor. Las decisiones de las redes, sí. Una pregunta, o sea, esto entiendo que tú a tu autoencoder le tienes que dar una serie temporal, ¿no? ¿Estás en una serie temporal o...? No, o sea, hay muchos tipos de redes neuronales, por ejemplo, igual que son las LSTM o los transformers, tú les puedes dar series temporales. En este caso en concreto, yo no me voy a completar con eso, lo que le damos es una matriz 2D, de 2 dimensiones. Es una matriz de 2 dimensiones de canales por tiempo. Tenemos 129 canales en nuestro eje y 750 puntos que representaban 1,5 segundos. ¿Vale? Entonces, lo que le damos es una matriz. Es como si dijéramos una imagen en blanco y negro, porque no tiene RGB. Entonces, utilizamos capas convolucionales. ¿Por qué? Porque las capas convolucionales te van a coger la información de los laterales, es decir, te está cogiendo la información de qué va a venir después de este punto, qué ha venido antes y qué pasa en los otros canales. Existirían cosas mucho más tochas, o sea, hay redes mucho más tochas. Me gustaría trabajar con redes un poco más fuertes, pero claro, cuanto más complejos los modelos, muchísimo más trials necesitas. Sí. Bueno, pues sí. No sé si una de las cosas que me ha dado cuando hablan del índice de sujeto, ese vector que representa al sujeto dentro de la... Sí. No sé si lo has experimentado con usar, no sé si llamarlo espacio latente o representaciones vectoriales de un sujeto. O sea, en lugar de tener un índice por sujeto, decir, vale, voy a describir el sujeto usando este vector, alguna de sus propiedades, y ver si a través de esa representación cambia. Bueno, o sea, como añadir más información o demás. Sí, en lugar de eso, decir, bueno, sí, sobre todo, estos tienen estas propiedades. Nosotros aquí al final lo que estamos haciendo es simplemente decirle que el sujeto va a ser. Se pueden hacer muchas cosas, sí. O sea, no hemos probado muchas más. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de poner todos unos en vez de ceros, tampoco es que tenga sentido. Entonces, porque... Es que iría la dirección de generalizar en sujetos, ¿no? Si tú los sujetos los representas con un vector... Claro, pero no sabes lo que cómo se parecen unos a otros. Pero claro, tampoco es un problema en sí mismo, sí. Cómo se representan. Lo que sí que estamos interesados es en ver cómo, cuando cogemos esto de aquí, lo podemos correlacionar con variables neuropsicológicas, neuropsiquiátricas, y las correlaciones van a ser fuertes. De hecho, hay ya trabajos que están empezando a ver personas en coma y demás, y sus actividades, y las variables latentes de la electrofisiología, pues claro, son diferentes. Si tú estás en coma, si estás andando, por ejemplo, si tú estás andando en un resting state andando, o en un resting state haciendo deporte, o en un resting state parado, la actividad va a ser diferente. ¿Por qué? Gamma, alfa, todo eso que vosotros sabéis mejor que yo. O sea, 3.000 millones de cosas. Yo no tengo ni por qué saberlas.
el modelo lo va a saber por mí. ¿Por qué? Porque es como estrujar la información. Bueno, pues no quería... Vale, dime rápido, por no... Sí, la última, ¿no? Y luego... Sí, última, por no... Porque yo creo que además... Es muy breve. Simplemente si... Bueno, y tú le puedes dar un vector en el espacio latente de key y generar una imagen. ¿Perdón? O sea, tú teniendo el espacio latente de key, lo que tú haces realmente en el espacio del vector, Esa es muy buena. puedes generar una imagen porque el único camino que he visto que no habéis explorado es el desde la actividad hasta la imagen. Sí, ese camino ya se ha explorado. Nosotros no. Vale. Eso sería BCI, Brain Computer Interface. En verdad se podría hacer perfectísimamente. Lo que os comenté antes de que había gente de neurobiología que estaba cogiendo genética, células y diferentes cosas y llevándolo a un mismo plano, luego tú, si lo codificas de otra forma, puedes llevarlo al otro plano. O sea, nosotros en verdad aquí lo que podríamos hacer perfectísimamente es codificar esto. Es decir, vale, en la variable latente de la electrofisiología para esta persona encontramos esta información. ¿Y esta información qué significaría cumplir? Si nosotros en vez de hacer una red neuronal así, lo hacemos así, pues claro, podríamos saber lo que es esto. Y con esto, con este vector, podemos poner en texto lo que está escrito, pensando. No lo hemos explorado. Quizás lo podemos explorar. De momento no estamos interesados en eso porque es que ya hay gente mucho mejor que nosotros que llevan 20 años haciéndolo y seguramente ya lo hayan explorado. Perdón, una pequeña adición. Si pones, haciendo lo que ha dicho él, pones todos ceros abajo y un 1 y después ves qué imagen sale, claro, te daría eso te podría dar información de esa imagen que está representando. No sé si es tan sencillo, pero... O sea, esta variable latente, ¿qué es lo que es el prototipo que representa? Sí. Sí, lo que pasa es que... Esta variable latente no sé si es alfa, beta o gamma. Lo que pasa es que... Pero si haces ese proceso te puede decir en el espacio de imágenes... Pero te dice qué representa de aquí. Tampoco, o sea, igual te habla más del modelo sí, pero que de la biología. Desde ahí sí puedes ir después a la imagen. Desde las variables de Sí, o sea, sí que puedes. Sí que puedes. Vas a una imagen que entiendo que es prototípica porque creo que aquí no está diseñando. No, es que de hecho no utilizaría split, tendrías que utilizar word to vec. No, al revés, de hecho sería como de un vector embedding. Estos vectores se suelen llamar embedding, por si alguna vez lo veis por ahí. De un embedding ir a un texto o ir a una imagen. O sea, se puede, sí. O sea, esto se puede hacer. Pero bueno, nosotros tampoco teníamos tantos datos. O sea, esto requeriría muchos datos, de un sujeto, dos, etc. Pero sí. Bueno, pues ahora que ya ha llegado Luis, yo creo que podemos dar por su lado. Bueno, pues nada. También todos hacemos una foto aprovechando, tenemos aquí el fondo y...